Saludos a todos, bienvenidos otra vez a este canal. Historia pura, la presentación de Venezuela en la fase de grupos de Copa América en este 2024. 3 victorias en 3 partidos, ya había asegurado la clasificación y contra Jamaica, partido que me gustaría conversar y analizar con ustedes, consigue quizás su triunfo más contundente. 3-0, asegura el primer lugar del grupo y asegura sobre todo evitar a la selección argentina en cuartos de final. Es un momento histórico para Venezuela desde el punto de vista que se mire y que ha quedado demostrado en la cancha con, además, esta es mi opinión particular, una mejoría sostenible y notable en cada uno de sus 3 partidos. Pero más allá del análisis, es imposible no ilusionarse con esta Venezuela. 3 victorias en 3 partidos, 6 goles a favor, solamente 1 gol permitido y cerrando la fase de grupos en Austin como si fuera Maturín o Pueblo Nuevo. Lleno de venezolanos, Austin, para ver ese partido, y es algo que me parece que el jugador venezolano lo sintió también en la cancha. Quiero analizar cosas puntuales, la alineación de este partido que decidió Fernando Batista, con la mente puesta también en algunos jugadores que estaban apercibidos con tarjeta amarilla y que se podían perder el siguiente encuentro, y sobre todo los cambios, lo que hizo para refrescar al equipo ya en la segunda mitad. Bueno, para empezar, hizo 4 modificaciones Fernando Batista sobre el equipo que había jugado contra México y dejó en la banca, salvo a Machís, a los futbolistas que tenían tarjeta. El caso de Miguel Navarro, su lugar por la lateral izquierda la terminó ocupando John Aramburu, capítulo aparte que voy a tocar en este video. Tampoco podía estar Ferraresi, o decidió no ponerlo a Ferraresi, trajo de vuelta a Wilker Ángel para hacer pareja con Jordan Osorio. Tampoco puso a Machís por el sector de la derecha y terminó dejando en el banco a Cáceres, que por el segundo tiempo que había dado contra México tenía toda la pinta de que podía ser titular, pero me parece, con eso en mente, con el tema de que podía darse el lujo incluso de perder este partido, que evidentemente no quería correr ese riesgo, pero pensando en las circunstancias del partido se reservó a algunos futbolistas y otros quizá les quiso dar la oportunidad por convicción, ¿no? Y ahí vamos al tema de las modificaciones. En el caso de la lateral vuelve Alexander González a la derecha y eso plantea que Aramburu, que había hecho un partidazo contra México por la derecha, se cambia a la izquierda. Las otras modificaciones, bueno, aparece Eduard Bello como titular en la banda de la derecha, aparece también en la mitad de la cancha Telasco Segovia y ya hablábamos de el regreso de Wilker Ángel a la central. Voy a empezar por Telasco Segovia. Qué bueno que vimos otra cara, que vimos otro protagonista en la zona de la mitad de la cancha. Es un área donde Venezuela todavía quedaba en deuda en cuanto a la generación de fútbol ofensivo y me parece que Telasco dio tintes de que puede ser un futbolista aprovechable desde esta Copa América y seguramente para la eliminatoria. Suelto, su primer pase es un pase preciso entre líneas buscando a Eduard Bello, con proposición al ataque y con colaboración también en el sector defensivo. Y luego el movimiento de poner a Aramburu en el sector izquierdo. John Aramburu volvió a dar el mejor partido de un futbolista venezolano sobre la cancha. Otra vez fue la figura, impasable prácticamente todo el partido en defensa por la selección jamaiquina e involucrado en las jugadas de ataque, proponiendo de su pie derecho, sale justamente el centro para el gol de Eduard Bello que abre el camino. Que no es un centro, además, es un pase a la cabeza de Eduard Bello, una jugada en la que también se involucró Telasco Segovia. Así que de entrada las modificaciones le funcionan al Bocha Batista y por lo menos con Telasco nos permite ver algo diferente, porque de Aramburu ya se sabía que tenía la capacidad de ser titular, venía de ser el mejor del partido contra México, junto a Romo, junto a Rondón, y los otros ya los conocemos. A Wilker Ángel sabemos lo que puede dar, porque lo ha dado también en la eliminatoria, y por los costados Machís y Bello también son jugadores más que probados en la selección. Pero notable lo de Telasco Segovia, voy a tocar el tema de los jóvenes también más adelante en el video, pero fantástico lo de John Aramburu. Ayer vimos a una generación, domingo vimos a esa generación que ilusiona, darnos flashes de lo que puede ser. Y tengamos en cuenta esto. Telasco Segovia, 3 partidos con la selección. Tuti Andrade, que entró más adelante, 2 partidos con la selección. Y John Aramburu, 5 partidos con la selección. Son inexpertos, son jugadores que están enfrentándose casi por primera vez a la presión de una Copa América, porque además esos partidos, la mayoría son partidos amistosos, de los jugadores que les acabo de mencionar. Si sumamos que Dani Pereira, que se quedó en la banca,
también es un jugador que relativamente ha jugado 2 o 3 partidos con selección y ahí está y puede ser utilizado. Comienza a haber realmente ya confianza de parte de Batista, al menos empieza a probar con esos jugadores que están dando sus primeros pasos en selección. Eric Ramírez ha jugado algunos partidos más, pero creo que son 10 los partidos de Ramírez, 11 en selección. Hay una generación de relevo y es el momento para incorporarla y creo que lo ha hecho bien el Bocha Batista. Venezuela fue superior contra Jamaica. Primer tiempo parejo, sobre todo porque Jamaica empezó mejor, pero Venezuela lo terminó, me parece, compensando con un buen cierre de primera parte. Y en el segundo tiempo mucho mejor. Aguantó los cambios hasta el minuto 60. Venezuela encaminó el partido con el gol de Eduardo Bello y después llegó el segundo gol a un pase de Yangel Herrera, que volvió a tener, salvo el pase de gol, otro partido flojo. Tuvo una ocasión al borde del área, no le pegó de primera, se quiso meter en el área, falló algunos pases, un poco parecido a lo que vimos contra México, pero con la diferencia de que enderezó su actuación con esa pelota de gol. Para otro tanto de Salomón Rondón a los Salomón Rondón, cayéndose el contacto con la pierna zurda es cuando está casi ya a 45 grados del suelo. Es tremendo lo que hace Salomón, que volvió a ser el jugador que pelea, que presiona, que comienza la defensa de Venezuela y que comienza la recuperación de la pelota. Buen partido del Brujo Martínez, buen partido de Alexander González, por supuesto, un partido superlativo de John Aramburu en el sector izquierdo. Machís tuvo algunas intervenciones, un disparo haciendo diagonal de izquierda a derecha, después un centro realmente que se convirtió en casi un golazo, si no la saca el portero White de Jamaica. Pero bueno, propositivos en líneas generales, Bello con un buen partido. No hubo, salvo quizá lo de Yangel, por la expectativa además que genera Yangel, no hubo notas bajas. La expectativa de Telasco era, digamos, de que hay un jugador con talento, pero que no se había probado en selección mayor en un partido de esta envergadura, y respondió el chico. Y después los cambios. Vino Tomás Rincón más adelante para poner ya calma en la mitad de la cancha, y la incorporación del Tuti Andrade, que creo que es el otro cambio notable, porque es un futbolista con descaro, con gambeta, un poco lo que te da Soteldo, que entró al partido y tampoco termina de enchufarse en esta Copa América, pero Tuti Andrade te da una opción a Soteldo en el futuro intermedio, quizá no en el futuro inmediato, porque yo creo que si hoy había que jugarse un poco más y no se tenía la clasificación en el bolsillo, quizá no en el partido en el que el Bocha le daba la oportunidad. Pero de cualquier manera se la dio buenos minutos y dio el pase para el tercer gol, mostrando que es un jugador diferente, que cuando crea Batista que tiene la madurez suficiente para ser jugador titular o jugador incluso de reemplazo desde el vamos en el segundo tiempo, Venezuela va a disfrutar también de otro jugador de mucho talento sobre la cancha. Pero yo quiero hacer énfasis en unos números que me parecen inéditos. Y honestamente no he revisado, no me he ido hacia atrás a revisar los primeros 15 partidos de otros seleccionadores venezolanos, pero los de Fernando Batista, desde el aspecto de solidez defensiva, son tremendos. Lleva 15 partidos dirigidos Fernando Batista. Este se lo vamos a contar porque estaba allá arriba en la grada dando instrucciones. Lleva 15 partidos dirigidos Bocha Batista con Venezuela. De esos 15, Venezuela ha dejado su arco en 0 en 8 partidos. Más de la mitad de los partidos que ha dirigido Fernando Batista han terminado con la puerta de Venezuela en blanco. Y solamente un partido que ha dirigido Fernando Batista, Venezuela ha recibido más de un gol, y fue el amistoso contra Italia en Miami. Más allá de que Venezuela con los años, con el tiempo, fue evolucionando y dejó de ser esa selección ingenua en el fondo que permitía muchas libertades, yo creo que Batista ese aspecto de solidez defensiva lo está llevando a otro nivel, ayudado por grandes ejecutantes, porque tiene una sólida pareja de centrales, tiene un sólido trío de centrales, porque Ferraresi está teniendo una gran copa, porque Wilker Ángel y Jordan Osorio habían hecho una gran eliminatoria, y porque Aramburu y González son dos grandes opciones como titulares, o incluso Navarro y Aramburu, o Navarro y González. Y Rafa Romo, que está teniendo su mejor momento en la historia después de tantos años de estar involucrado en procesos de selección. Pero hay un trabajo de solidez defensiva. ¿Cuál es el siguiente paso? Y lo está dando poco a poco dentro de la Copa América Venezuela. Ser un poco más ambicioso contra rivales que puedes jugarles de tú a tú, contra rivales que en el papel no son mucho más, si sumas las partes, que la selección venezolana. Jamaica era uno de ellos, México por su circunstancia era uno de ellos, y creo que Venezuela entendió esas circunstancias y fue en esos dos partidos en particular mucho más ambicioso.
Ahora le toca a Venezuela enfrentarse a Canadá. Ya habrá tiempo para que hagamos otro video de previa un poquito más específico, pero lo primero que hay que decir es que Canadá es una selección que en el papel tendría que ser accesible para Venezuela. Es una selección que tampoco pasó con fuegos artificiales su fase de grupos, que le plantó cara un rato a Argentina y que después ganó un partido por la mínima y terminó empatando, tras esa victoria contra Perú, terminó empatando con Chile sin goles. Sí, tiene jugadores importantes, tiene a Jonathan David, tiene a Alfonso Davis, tiene Tajon Buchanan, tiene jugadores interesantes, pero no es mucho más en el papel que Venezuela, y Venezuela debe asumir ese partido con inteligencia, como lo ha hecho siempre en los primeros tiempos, y después de medir al rival, entender si da para ser o no más ambicioso, desde el planteamiento y desde los cambios. Pero Venezuela va en un camino más que correcto en esta Copa América para quizás hacer historia y superar, o al menos igualar, esa actuación de 2011 en Argentina. Y podría ser, si es que avanza contra Canadá, justamente contra Argentina, contra la que toque romper la historia. Una historia que nunca ha visto a Venezuela en una final de Copa América. Me encantaría leer las opiniones de todos ustedes sobre los jugadores que más les gustaron, los que les parecieron que no estuvieron tanto a nivel en este partido. Como siempre, espero sus comentarios aquí abajo y nos vemos en un próximo video.